en los 8 sabbats y los voy a tocar, como os he dicho, muy por encima para que se os quede un poco una idea. No solo es dentro de la Wicca donde se le rinde culto a Hécate durante Samaín, sino que muchas otras tradiciones paganas también lo hacen. Un momento maravilloso para la introspección y porque estamos como más recogidos dentro de casa, dentro del hogar, y Lita me apasiona, me parece que tiene una energía que a mí por lo menos me llama a practicar. Hoy os quiero hablar de la rueda del año, porque en muchos de mis vídeos y en muchos de mis reels veis cómo la nombro o cómo os explico cosas sobre la rueda del año, o podéis ver que mi práctica va ligada a la misma, pero no he hecho un vídeo parándome a explicaros qué es, que sí que es verdad que si entráis en Google, incluso en YouTube, podréis encontrar un montonazo de vídeos en los que os lo expliquen, libros para ello. Pero yo quería tener un vídeo en mi canal en el que, al que poder redirigiros o redirigir a la gente que me pregunta qué es la rueda del año. Porque a mi alrededor sí que es verdad que hay muchas personas que saben que yo me rijo por la rueda del año, pero no saben lo que es la rueda del año realmente. Incluso aquellas personas que vinieron a nuestra boda, porque como ya os he dicho en redes alguna vez, nuestra boda pagana, la decoración del salón que la hicimos nosotros, y de cada mesa ambientada en la rueda del año. Cada mesa era un sabbat y la verdad es que fue muy chulo montarlo todo y fue muy bonito hacerlo, pero aún así, aunque pusimos explicación en cada mesa sobre el sabbat en cuestión, aún así había gente que seguía sin saber lo que era. Siguiendo un poco en la línea de estos vídeos que estoy haciendo últimamente, que son vídeos para gente que acabáis de empezar o gente que tenéis curiosidad o que no sabéis mucho sobre algunos de los temas más brujeriles, digamos, pues os estoy haciendo esta serie de vídeos para que podáis entrar un poco más en profundidad sobre algunas cosas de las que hablo y hablaré, y así no os perdáis tanto. La rueda del año es un calendario lunisolar en el que se juntan tradiciones como celebrar la luna, celebrar el sol, celebrar las tormentas, celebrar las cosechas, los equinoccios, los solsticios. Básicamente celebrar la naturaleza y todas sus etapas. También por ello se le conoce como calendario de agricultores o calendario agrícola, y es un gran calendario para la bruja verde también. La tradición de la rueda del año realmente se ha creado a través de muchas tradiciones, porque la rueda del año no solo se celebra aquí en España porque hayamos tenido cultura celta o en Inglaterra, sino que también viene de tradiciones nórdicas. Muchas tradiciones, mucha cultura y muchos siglos pasados. A mí especialmente como bruja verde me gusta muchísimo celebrar la rueda del año con mis modificaciones, claro, que eso ya os lo comentaré en otro vídeo. Pero celebrar mucho la rueda del año porque, como veis, está súper ligada a la naturaleza y al paso de la naturaleza, y yo creo que una persona ligada a la naturaleza, como puede ser una bruja verde, es alguien que necesita saber de los ciclos para saber cuándo plantar, cuándo recoger, cuándo hacer conservas, cuándo pues conocer el ciclo realmente de las estaciones y de la agricultura, entre otras cosas. Por ejemplo, cuando florece la flor que yo suelo utilizar para hacer este ritual, o cuando florece o cuando sale X para hacer este otro ritual. Y ya no rituales, sino en vuestro día a día. Yo creo que es súper importante conectar con la naturaleza, por lo que os digo siempre, para bajar los ritmos frenéticos de esta sociedad que nos mantiene acelerados, haciendo mil cosas todo el rato, sin ser conscientes de la naturaleza, sobre todo si vivimos en una ciudad. Vamos todo el rato con el móvil, vamos todo el rato súper enfocados en las pantallas, y no nos damos cuenta ya ni siquiera de si es primavera, verano, otoño, invierno, más que en si me tengo que poner una chaqueta porque hace frío o voy en bikini porque hace calor. Podríamos hacer un vídeo extensísimo sobre este tema, pero como os he dicho, quiero que sea algo introductorio, algo de lo que os hable un poquito de cada sabbat. Y ya está, porque también tengo la intención de que cuando se acerque cada sabbat o cada festividad que yo celebre en mi rueda del año, haceros un vídeo concreto sobre ese sabbat para explicaros más dentro de ese vídeo, pero en este, cositas por encima. Y alguien me podrá decir, pero Pina, la rueda del año que utilizamos actualmente, esa conocida de los 8 sabbats, ¿no viene de la tradición wiccana? Y en gran medida esta pregunta es correcta, pero también os digo que dentro de la Wicca se basaron en la cultura celta, la cultura nórdica y demás, para traer la rueda que conocemos hoy en día. Así que es verdad que los nombres de 4 de estas festividades se las dieron ellos, los wiccanos. Pero en la brujería moderna sí que es verdad que que la rueda del año que conocemos y que trabajamos muchas veces con esos 8 sabbats, con esos 8 nombres concretamente, pues viene de la tradición wiccana,
de esa rueda que creó uno de los fundadores, que es Gerald Gardner, durante el siglo XX. Y de hecho fueron los wiccanos los que pusieron nombres a los sabbats que hoy conocemos ya. En primer lugar cogieron las 4 festividades del fuego de los celtas, son Samaín, Todos los Santos, Halloween, Imbolc, que aquí la conocemos más como la Candelaria, Beltane y Lughnasadh o Lammas. Esas son las 4 festividades, los 4 sabbats de fuego, pero aún faltan 4 sabbats para acabar esta rueda que conocemos, que son los solsticios y los equinoccios, que tampoco tenían nombre, y entonces fue otro de los fundadores de la Wicca, en los años 70, que decidió ponerle nombre. Él se llamaba Aidan Kelly. Son Yule, Ostara, Lita y Mabon. Por lo tanto, con el trabajo que hicieron los wiccanos, tenemos recogida en una sola rueda del año 8 sabbats o festividades que vienen de la tradición celta y la tradición germana. Yo celebro la rueda del año, como ya os he dicho, como ya sabéis, y si queréis un vídeo en el que os explique un poco más pues cómo la celebro yo y cuáles son las festividades que yo tengo en mi rueda y tal, dejármelo en comentarios y lo haré, pero para no extender más este vídeo voy a entrar ya en los 8 sabbats y los voy a tocar, como os he dicho, muy por encima para que se os quede un poco una idea de qué son cada sabbat. Y vamos a empezar en orden. Empezamos por Samaín, de hecho es el sabbat que tenemos más cerca ahora mismo porque estamos a mitad de octubre, pero empezamos por Samaín porque es el sabbat que da comienzo al año pagano, al año wiccano. En el calendario celta también empezaban en noviembre. De hecho, la palabra Samaín quiere decir noviembre. Noviembre tanto en irlandés moderno como en escocés y no sé si en algún idioma más. Puede ser que en gallego también, si hay alguien gallego que me lo diga por aquí. Y a Samaín también se le conoce como el final del verano. Simboliza la muerte, simboliza los ancestros, el fin de la época de luz. También simboliza el velo entre el más allá y la vida, que en estos momentos se dice, hay algunos momentos del año en los que se dice que está más fino ese velo. Samaín es uno de estos momentos. También simboliza la sabiduría y con esta podemos relacionar a la diosa Hécate, que es una de las diosas con las que trabajan la Wicca y a las que veneran en estos momentos, en este sabbat, por ejemplo. Hécate, si la recordáis, se representa como las 3 lunas, las 3 fases, y la última de ellas es la anciana. Esta anciana contiene la sabiduría de Samaín, ya que es la más experimentada, por lo tanto, la más sabia. No solo es dentro de la Wicca donde se le rinde culto a Hécate durante Samaín, sino que muchas otras tradiciones paganas también lo hacen. Yo que no trabajo con deidades, aún así Hécate me resuena y me gusta muchísimo como figura. ¿Qué día celebramos Samaín? Concretamente lo celebramos entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, es decir, en Halloween y Todos los Santos, porque sí que es verdad que pues son las festividades que tenemos ahora más cerca, que dentro de nuestra sociedad pues están más extendidas. Sí que se decía también, según qué textos leáis, que Samaín empezaba en la última luna de cosecha, que suele ser o a final de septiembre o principios de octubre, y que duraba hasta final de noviembre. Es decir, que no era solo un día, sino que todo lo que simboliza Samaín se celebraba y se trabajaba durante pues casi mes y medio. Pero bueno, dentro de este rango de octubre, las fechas más señaladas y demás, podéis elegir un poco vosotros dónde y cuándo celebrar pues ese día más señalado o si celebrarlo a lo largo de varias semanas. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer, sí que es verdad que mi altar de Samaín mi altar de la época oscura lo tengo puesto desde Mabon, y cuando se acerca alguno de los sabbats voy añadiéndole cosas. Ahora, por ejemplo, le añadiré cosas cuando se acerca un poquito más final de octubre, cosas de Samaín. Por ejemplo, dentro de mi rueda del año yo celebro también Halloween, que esto es otra cosa que os explicaré en otro vídeo, en el de cómo crear vuestra propia rueda del año, porque algo que tenemos que hacer es sentirnos cómodas con la rueda y no celebrar una rueda cerrada, hermética y que haya creado otra persona por nosotras, porque podemos no sentirnos ligadas y lo primero que tenemos que hacer es estar cómodas dentro de nuestra práctica. A mí me gusta mucho celebrar Halloween, sabéis que en mi otra parte de grabación tengo el altar de Halloween. Las vibraciones de Samaín las celebro un poco entre toda la última semana de noviembre, de octubre y la primera de noviembre, pero sí que es verdad que más, pues eso, la última de octubre, y los días más señalados en los que sí que suelo hacer cosas son el 31, que lo junto con Halloween, y la celebración la hago un poco más festiva, pero siempre honrando a los ancestros, y después el día 1 totalmente enfocada a honrar a los ancestros, sobre todo por la mañana, que es lo que suelo hacer más eso, el día 1 por la mañana, trabajo de ancestros, que es algo que no suelo hacer durante el año porque no suelo trabajar con ancestros, pero bueno, cada uno tiene su práctica. Cositas que podemos hacer en Samaín, os voy a decir 2, 3 porque habrá un vídeo en concreto para esto.
En Samhain algo guay que podemos hacer, que yo creo que podemos hacer siempre, pero en esta época queda como más llamativo, es un altarcito. Y podemos tener un altarcito en el que incluyamos fotos, como hacen en la cultura mexicana, en las que estén nuestros difuntos y a los que queramos honrar en estos días donde el velo está más fino entre la vida y la muerte. Por ejemplo, yo tengo un altarcito que vi en un vídeo de Alana, que se hace con 2 marcos, unas bisagras, y es un altarcito bastante chulo y recogido, porque como yo no suelo trabajar con ancestros durante todo el año, es algo que es cómodo de tener guardado. Miraré el vídeo y os lo pondré en el enlace de la descripción por si queréis hacer la manualidad vosotros también. Voy a darme prisa, que no quiero que se quede otra vez un vídeo súper largo como el de las lunas y tener que cortarlo. La siguiente festividad, el siguiente sábado, es Yule. Yule es la celebración del solsticio de invierno y es una que sí que solemos hacer casi todo el mundo, porque se ha juntado pues mucho con la Navidad. De hecho, la Navidad ha cogido algunas cosas de Yule, como es el árbol, como son las decoraciones, como es la guirnalda que se pone en las puertas. Y Yule tiene raíces en las tradiciones nórdicas y germanas, y se dice que el sol en estas fechas renace después de estar muerto, porque después Yule es en el solsticio de invierno. Por lo tanto, después de Yule, después del 21 a 23 de diciembre, lo que pasa, volvemos a ese círculo en el que la noche se empieza a cortar y el día se vuelve a alargar. Yule simboliza la luz y la renovación, y de hecho es un gran momento para celebrar el renacimiento, la esperanza, los nuevos comienzos, la promesa de nuevos comienzos, porque los nuevos comienzos se simbolizarán más en la primavera. Yule es una festividad maravillosa. Yo creo que el invierno en general es un momento maravilloso para la introspección, y porque estamos como más recogidos dentro de casa, dentro del hogar, y podemos hacer más un trabajo a nivel psicológico de autoconocernos, introspectivo. Se suele celebrar entre el 20 y el 23, según el día en que caiga el solsticio, y como siempre podéis celebrarlo no solo un día, si os nace, celebrarlo cuando os apetezca. ¿Qué podemos hacer en Yule? Pues algo muy sencillo: decorar. Decorar, que es algo que hacemos ya para Navidades, ya sea con muerda o con el arbolito, con decoraciones. Podéis hacer una guirnalda de naranjas secas y canela, por ejemplo, y encima olerá súper bien y le dará un toque pues más vintage, y además es que la olor buenísima. La siguiente festividad, el siguiente sábado, y he de reconocer que es uno de los que menos celebro, es Imbolc. Imbolc es la Candelaria aquí para los cristianos, y se celebra entre el 1 y el 2 de febrero, y es una de las que menos celebro porque el día 3 de febrero es mi cumpleaños. Entonces siempre estoy a otras cosas y celebrando pues mi cumpleaños realmente, y esa festividad pues para mí es muy importante. Yo tengo mi cumpleaños dentro de la rueda, de mi rueda del año, y es algo que celebro mucho. Igual que celebro los sábados, pues celebro mi cumpleaños. Imbolc es la festividad que marca el paso entre el invierno y la primavera, porque está justo a mitad del solsticio y del equinoccio, y es momento de preparar el terreno, de preparar ese crecimiento que van a hacer nuestras plantas, esa renovación. Ahora en febrero es momento de prepararlo todo para en marzo ya poder tener el campo preparado para el cultivo. Imbolc está súper asociado a la diosa Brigid, que es una diosa celta que se asocia al hogar, a la curación, al fuego, a la poesía. En muchas tradiciones este día simboliza el final del invierno, el principio del deshielo. También es verdad que recuerdo, por ejemplo, que en los Estados Unidos el 2 de febrero, el día antes de mi cumple, se celebra el Día de la Marmota, y es cuando sacan pues a la marmotilla ahí a que diga si va a extenderse el invierno o si por el contrario va a llegar antes la calor. Cosas que podemos hacer en Imbolc, por ejemplo, preparar las semillitas para que vayan germinando, para cuando en marzo ya sea momento de plantar ya tengamos los planteles hechos. O podemos también poner una velita roja para celebrar el fuego, porque Imbolc es una festividad de fuego. Ostara, también conocido como el equinoccio de primavera, es el momento en el que da comienzo esta estación y celebramos el equilibrio. En los equinoccios, tanto el día como la noche son igual de largos. Ostara recibe su nombre de la diosa germana de la primavera, que se llama Eostre. Eostre, palabra que después derivaría en Easter, Pascua, en inglés. Ostara celebra la fertilidad, ya que los campos vuelven a estar en su momento más fértil para que empecemos a plantar. No solo es momento de plantar y empezar a preparar nuevos proyectos de agricultura, sino también a nivel mental, pero bueno, nuevos proyectos personales.
pero esto es algo que os hablaré en el vídeo de Ostara, cuando se acerque. Y la celebramos en el hemisferio norte, estoy hablando todo el rato de las fechas en el hemisferio norte, la celebramos entre el 20 y el 23 de marzo. A veces lo que hago es no celebrar Ostara y esperarme, o dar la bienvenida a la primavera, pero esperarme para hacer una celebración cuando llega Beltane. Beltane yo la celebro y se suele celebrar el 1 de mayo. 30 de abril, 1 de mayo, que encima en España es el Día del Trabajador y tenemos festivo, así que me coincide súper bien para realizar pues unos rituales y unas cositas, porque ese día es fiesta y tengo tiempo. Beltane, igual que Ostara, celebra la fertilidad porque estamos plantando, porque están creciendo plantitas, porque estamos viendo que todo empieza a brotar y a renacer otra vez. Tenemos ahí el poder de la vida. Es momento de pasión, de creatividad, de energía sexual, de vitalidad de la tierra. Beltane es una de las festividades más alegres del año pagano. De hecho, no sé si habéis visto alguna vez fotos de Beltane en los países nórdicos, que lo celebran con un palo súper largo y con cintas de colores y bailando alrededor de este palo y van juntando las cintas, y es algo súper bonito, que os recomiendo, por ejemplo, que hagáis con un palito y con cintas vosotros y vayáis haciendo un palito lleno de hilos de colores, de cintas de colores, porque queda muy bonito luego para poner en el altar. Ya notamos que viene el buen tiempo y eso nos alegra, nos hace salir a la calle, nos hace querer estar más en contacto con la naturaleza y ver que todo está reviviendo. Da mucha alegría. Luego tenemos uno de los sabbats que yo más celebro, que me encanta y que llevo ya 4 o 5 años celebrando sí o sí, y es Lita. Lita me apasiona, me parece que tiene una energía que a mí por lo menos me llama a hacer mi práctica, a celebrarlo, a disfrutar muchísimo de ese día. Y Lita básicamente es San Juan para el calendario cristiano. Es el solsticio de verano, por lo tanto tenemos el día más largo, es el día en el que más horas de sol, de luz hay, y eso a mí me apasiona. Celebramos la luz, la abundancia, la energía solar. Además, como bruja verde es un momento maravilloso porque durante Lita estamos en plenitud. Durante junio es el gran momento para recolectar plantas medicinales, porque es cuando sus propiedades están más a tope. Y entonces podemos recolectarlas y secarlas y prepararlas para nuestras prácticas, para nuestros remedios o para lo que queramos. Lita se celebra entre el 20 y el 23 de junio, dependiendo. Yo a veces lo alargo hasta el 24, día de San Juan, pero depende un poco, pues las fechas, lo que os digo, depende de vuestra práctica. Y hablando en el hemisferio norte. Ya estamos en agosto. Esta es otra de las festividades que más me gusta celebrar y es Lughnasadh o Lammas. Es la primera de las festividades de la cosecha y a mí ya me hace mucha ilusión estar en ese punto en el que es agosto, tú ya empiezas a recoger cosas de tu huerto, o si vas a la frutería ya ves que los precios de muchas frutas y verduras están muchísimo mejor y dices, voy a hacer conserva. Y a mí me encanta hacer conserva y hacer mermeladas, entonces yo celebro así Lughnasadh, tanto haciendo panes, bizcochos o lo que sea, como haciendo conservas y mermeladas. Y es porque yo trabajo muchísimo con la energía de la cocina, me encanta, y cocinar me relaja muchísimo también, entonces paso mi práctica a los fogones. Y Lughnasadh es una festividad maravillosa en la que poder preparar todos esos ingredientes, cocinar y guardar para cuando llegue el invierno, que ya no tengamos estos sabores del verano tan a mano, o sí, pero o sean más caros porque no es su temporada, o simplemente no tengan realmente el mismo sabor porque son cosas cultivadas a posta y suelen tenerlas en cámaras, entonces eso les quita el sabor. Lughnasadh se celebra el 1 de agosto y el último sabbat del que os voy a hablar, pero que realmente ya tenéis un vídeo en el canal en el que podéis ver qué hacer en este sabbat, fue el que pasamos en septiembre, es Mabon. Es el equinoccio de otoño. Tenemos aquí otra festividad de equilibrio donde la noche y el día duran exactamente lo mismo. Esta es la segunda festividad de las 3 que hay que simbolizan las cosechas. La primera, Lughnasadh, primera cosecha; Mabon, segunda cosecha; Samain, tercera cosecha y última. Mabon también es una festividad en la que nos preparamos para el invierno, porque estamos ya recogiendo casi los últimos frutos antes de la llegada del frío, de la llegada de la muerte de la tierra, cuando se va a descansar para poder volver a equilibrarse y prepararse, nutrirse cara a la primavera. Se celebra entre el 20 y el 23 de septiembre en el hemisferio norte y es momento de agradecer y de cosechar tanto cosechas físicas como
como cosechas espirituales, mentales, proyectos, cositas a nuestro alrededor, que no solo sean frutas y verduras. Bueno, como os he dicho, quería que este vídeo sirviera simplemente como una pequeña introducción a aquellas personas que no supieran cuáles son los 8 sabbats, que no los conocieran, que no supieran su orden o un poco que se celebraban cada uno de ellos. Es algo súper, hiper, mega introductorio, pero así cuando alguien me pregunte qué es la rueda del año, podré derivarle a este vídeo para que lo conozca un poco más antes de entrar en vídeos un poco más especializados en cada sabbat o especializados en la rueda o cosas así. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por ver el vídeo. Os recomiendo que os paséis por mi Instagram porque ahí hago cosas casi todos los días, sobre todo stories, que si os interesan estos temas pues ya sabéis que en el canal tenéis más vídeos. Así que nos vemos pronto.